Bueno, un saludo fraterno para todos, para todas, y decirles que es sin duda con muchísimo gusto que estoy acá con ustedes, sobre todo para tratar de estos temas complejos, temas difíciles y temas que nos desafían, porque de alguna forma trabajamos y trabajamos, pero no estamos satisfechos todavía con los resultados que estamos teniendo en el campo de la educación. Quiero decirles también, antes de que me retire, que la razón por la cual me tengo que ir es porque hoy son los 85 años de la Orquesta Sinfónica del Sodre y bueno, razones que tienen que ver con el cargo que tengo actualmente me obligan a estar allí. Y me tengo pila de ganas de quedarme, pero bueno, voy a tener que ir. El tema, la educación del futuro. Educación siempre tiene una relación muy estrecha con futuro. De diferentes ángulos donde uno lo mire va a encontrar que sí, que realmente hay esta relación, porque en principio es un proceso que ocurre a mediano y largo plazo. Pero hablar del futuro es sin duda mucho más necesario que eso, ubicarla en un lugar y en un tiempo. Futuro es tiempo, pero quiero ubicarla en nuestro país y en este tiempo del siglo XXI. Porque las sociedades son cambiantes y estos son los cambios sociales los que obligan a que la educación tenga que cambiar. Fundamental entonces pensarnos que si queremos otros resultados, no podemos seguir haciendo lo mismo. Más allá de que en algún momento, en algún tiempo pasado, lo que hayamos hecho de la educación haya dado muy buenos resultados. Pero ahora, necesariamente, vamos a tener que pensar que hay que hacer otra cosa. Y aquí es cuando nosotros tenemos que ver cómo es, cuáles son las características de la sociedad de hoy, que en eso quiero ir muy rápida para no pasarme de estos 10 minutos y decir que, en primer lugar, aquí el conocimiento hoy ocupa un lugar diferente y también ocupa un lugar diferente lo que tiene que ver con la información, pero sobre todo con las relaciones con el conocimiento. Y para que todo esto pueda adquirir sentido, tiene que analizarse, tiene que pensarse y tiene que reflexionarse en un determinado marco. Y ese marco es el de las concepciones y el de los principios. Y entonces, ubicándonos desde lo que es la izquierda y lo que es esta fuerza política y este gobierno, a partir del 2005, a la educación se la concibió con un sesgo potente como un derecho humano. A partir de ahí empezaron una serie de problemas. Por lo tanto, la educación es, como derecho, es educación para todos. Y lo cambiante de esta sociedad obliga a que haya que seguir permanentemente y desde una perspectiva de educación continua. La educación es a lo largo de toda la vida. Y si es fácil decir educación para todos, y si es fácil decir educación a lo largo de toda la vida, es complicado
no es tan fácil hacerlo. Ahí, sin duda, que los desafíos empezaron a plantearnos situaciones engorrosas. Pero ese es el marco, esos son los principios, entonces a encarar los desafíos, porque de esos principios no nos vamos a bajar. Y aquí es cuando digo, hay que cambiar, pero el cambio no es todo tiene que cambiar. Hay algo que tiene que permanecer, y lo que permanece aquí son los principios. Entonces, ubicada en este contexto a la educación, voy a hacer un análisis de cuáles son las cosas distintas, cuáles son las situaciones diferentes cuando nosotros seguimos desde este lugar de la izquierda soñando y trabajando por una sociedad que sin duda sea más justa, más equitativa, donde la cohesión social es un objetivo, es una meta, donde todos tengamos cabida y donde haya una distribución equitativa del conocimiento y también una distribución de la riqueza y donde todos tengan formación y acceso a ocupar ese lugar en la sociedad. Cada vez se tornan más grandes entonces, como habrán visto, estos desafíos. Decía recién que es lo distinto, y aquí nos vamos a encontrar con que formar al ciudadano del siglo XXI implica detenernos en cuáles son esas capacidades a desarrollar. Y aquí voy a hablar enfáticamente, poniendo el centro en la educación pública, porque la educación pública es la única que asume el compromiso de la educación para todos. No digo que nos esté saliendo muy bien, hay mucho que mejorar, pero es la que ha asumido ese compromiso. Entonces, aquí es que tenemos que pensar y ver cuáles son esas habilidades que hay que desarrollar, cuál es el potencial que cada uno de los niños, los adolescentes y los jóvenes tiene que desarrollar para ser un ciudadano activo, participativo y transformador de la sociedad. Y la educación pública, desde sus comienzos, se hizo cargo de alfabetizar. Y me voy a remontar al siglo XIX. Y sin duda que el concepto de alfabetización hoy es otro. En aquel momento comprendía el dominio de la lengua escrita, leer y escribir. Pero ahora alfabetizar implica múltiples lenguajes, implica varios lenguajes, no solamente el lenguaje verbal. ¿Cuáles son esas entonces habilidades a desarrollar en el marco de estas alfabetizaciones, de este plural en el concepto de alfabetización? Es necesariamente para que sea una sociedad que incluye, para que la educación sea inclusora, desarrollar habilidades comunicativas es clave. Entonces ya no basta con la lengua materna, es necesario también trabajar otras lenguas, segundas lenguas. Y dentro de los otros lenguajes, todos aquellos que tienen que ver con
lo artístico, el lenguaje de la imagen, el lenguaje de la música, que es parte esto de lo, no solo de la cultura, es parte de la persona, del ser persona. El lenguaje científico, para poder dialogar, para que la ciencia sea algo que está en lo que es el conocimiento de todos, para poder manejarse con ella, para poder hacer un buen uso de ella, para poder ser críticos con ella. Y también, sin duda, que podemos seguir nombrando varios lenguajes, lenguaje tecnológico, lenguaje matemático. Todos esos lenguajes hacen hoy a este concepto de alfabetizaciones y hacen a la necesidad de desarrollar habilidades comunicativas. Pero hay otro componente en esto del potencial a desarrollar, que es la creatividad. Hoy en día, ser creativo es imperante, es algo que no está reservado para algunos. Todos tenemos que buscar que las personas desarrollen esa capacidad. ¿Por qué? Porque la vida social, porque la forma, los modos de producir, los modos de vivir socialmente requieren que esa creatividad, que no está reservada exclusivamente para lo artístico, sino que también la ciencia quieren de ella, es un potencial importante a desarrollar. Ciudadanía fundamental, lo más importante, cuando nos ubicamos en este marco de qué sociedad queremos, en este marco de principios, de qué lugar ocupamos las personas en una sociedad, ese rol activo, entonces hay que formar al ciudadano, hay que trabajar las responsabilidades y hay que trabajar las iniciativas siempre en ese marco de principios que se transmiten en lo que es la acción y la vivencia ciudadana. Formar el carácter de las personas es buscar también desde la educación que puedan actuar con autonomía moral y con autonomía personal. En eso la educación tiene un papel fundamental. No hay educación que esté separada de la dimensión ética y de la dimensión moral. Quizás ustedes puedan estar pensando, todo esto es muy general, pero no es igual a cómo se trabajaba antes para formar a las personas, para educar. Y es acá donde a mí me parece fundamental diferenciar lo que es enseñar de lo que es educar. Porque creo que en materia de educación hay un debe con la pedagogía. Necesitamos más pedagogía. ¿Y esto por qué? Porque la pedagogía es la que teoriza y reflexiona sobre la educación. Sin embargo, enseñar, que es un modo, una manera, un medio de educar, se puede enseñar sin llegar al fondo de lo importante en la formación de personas. Creo que enseñar puede ser algo muy limitado si no se lo enmarca en lo que es lo educativo. Y la didáctica, que es la teoría de la enseñanza, si no tiene un marco pedagógico, ahí puede ser de muy corto plazo lo que se obtiene
a partir de ellos. Se juega el país en la formación de sus niños, adolescentes y jóvenes. Por eso el futuro se juega en el presente y al futuro lo van a construir los que diseñan el presente, trabajando intensamente desde este presente. Mucho se ha dicho de que el futuro en el siglo XXI es incierto y la incertidumbre y lo que no sabemos lo que va a pasar. Hay incertidumbre, sin duda que sí, pero hay una construcción también. Bien, llego entonces a un punto que es el sistema educativo. Y los sistemas educativos, yo voy a definir de los sistemas educativos solamente 3 aspectos, más allá de que podemos abordarlos desde mucho más. Y esos son, primero, la complejidad. Para poder lograr esto, tenemos que abordar al sistema educativo desde su complejidad. Complejidad quiere decir compuesto por muchísimas variables, porque es multidimensional. Y la particularidad que tiene la organización y la estructura de nuestro sistema educativo requiere un análisis siempre desde esta complejidad para poder lograr transversalidad. Somos todos autónomos en materia de educación. El sistema nacional de educación pública está compuesto por la ENEP, que es autónoma, la Universidad de la República, que es autónoma, la UTEC, que es autónoma. Somos todos autónomos, pero se requiere una transversalidad y un enfoque sistémico que permita la interacción, la articulación, si es que queremos realmente que todos tengan oportunidad de acceder a la educación y a lo largo de toda la vida. Y cada vez más tempranamente, sin duda que sí. Hoy estamos trabajando con la educación de 0 a 6 como educación de la primera infancia. Primera infancia. Se juega mucho de la vida, sobre todo lo que tiene que ver con aspectos que son estructurantes, biológicos, psicológicos y sociales en esa etapa. Pero tenemos la infancia, la adolescencia. A lo largo de toda la vida tienen que ocurrir oportunidades y ahí tenemos grandes desafíos de fragmentación en nuestro sistema educativo. El otro rasgo que me parece importante abordar cuando hablamos de los sistemas educativos es la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, estamos sin duda que partiendo de la idea de que es necesario asumir el trabajo desde la participación y en continua acción con los actores sociales que participan y que están en juego en los procesos educativos, con las familias, con la comunidad. Y entonces la territorialidad como criterio para la acción se torna como algo altamente valioso, porque es en los territorios donde está más claramente lo que tiene que ver con el acompañar toda la trayectoria de la cual estamos hablando, que debe ocurrir a lo largo de toda la vida. Y es en ese diálogo donde se asume la responsabilidad en la toma de decisiones, no solo en la rendición de cuentas, sino en tomar decisiones siempre de manera compartida, colaborativa y complementaria con el entorno de la comunidad y de las personas. Y aquí entro al último rasgo que quiero destacar, y es para que todo esto
ocurra, nos hemos estado dando cuenta que liderar estos procesos no es cuestión de una persona. Y a veces se dice, acá falta un líder. No, son las instituciones, son los equipos de personas, son los agrupamientos interinstitucionales los que de manera conjunta podrán llevar a cabo el liderazgo de estos procesos, de estos desafíos. Desde el 2005 a la fecha hemos hecho mucha cosa, pero no me animo a decir si ese porcentaje que hicimos es menor o mayor del 50%. Y no lo quiero decir, se imaginarán por qué. Porque hay mucho todavía por hacer. Hay mucho diagnóstico y hay mucho diagnóstico quejumbroso. La queja no sirve, la queja paraliza. Salgamos de la queja y asumamos crítica y autocrítica. Hablemos, dialoguemos. Felicito la idea de este encuentro de hoy. Felicito porque uno solo no va a resolver absolutamente nada. Ni si todos pensamos igual, tampoco. Son las distintas miradas las que nos van a aportar la salida a esto que deseamos con todas las ganas, que es una sociedad, sin duda, que muchísimo mejor. Y podemos. Somos un país que tiene, sin duda, grandes desafíos, pero tiene poca gente. Una generación de estudiantes anda en 39, 40, 43 mil estudiantes, desde que empiezan los chiquitos de 4 años. Porque es lo que es el índice de natalidad lo que da eso, ese número. O sea que muchas gracias por querer discutir estas cosas. Gracias, buenas noches. Es una linda oportunidad de charlar un tema que creo que a todos nos preocupa. Yo creo que quizá con el fútbol es el tema en donde todos opinamos y todos sentimos que algo nos va, porque como pasamos por la escuela o por el liceo, cursamos cosas y tenemos hijos. Pero creo que ahora puteas más a Tavares que a la educación. No, a Tavares no lo puteo nunca, porque es un maestro. Pero no entremos en debates futbolísticos. Y me parece que ahí tenemos una cuestión que es preocupante. No por ser 3 millones de educadores, sino que hace mucho tiempo que no se encauza bien un diálogo educativo. Por más que ha habido instancias, hay muchas cosas. Desde mi perspectiva, yo soy profesor y veo esto con atención y soy padre también y bueno, hijo y nieto de maestros y docentes. Yo creo que la sociedad está en deuda con la educación. Tuve un discurso muy crítico hacia la educación, pero es una sociedad que no aprobó el plebiscito del 94 de darle, creo que era un 3,5%, yo no sé si se acuerdan ya porque fue hace tanto tiempo. No, siempre está la demanda de los 3 meses de vacaciones, que no sé qué, pero después el involucramiento, por ejemplo, que hay de padres, de actores, digamos, colaterales al hecho de estar en los centros, ¿no? Digo, desde la multifuncionalidad que podemos nombrar, psicólogos, asistentes, ahora trabajadores sociales. Entonces es muy poco el apoyo real que hay a la educación. Esto no quiere decir que no haya mayor inversión, que no haya un esfuerzo, pero el tema de tratar con jóvenes que son de otras generaciones, o niños, y adolescentes, porque pensemos un segundo lo que éramos nosotros cuando teníamos 15 años, o 13 o 17. ¿Qué materias nos gustaban? ¿Qué tenía de interesante el liceo? Y piensen ahora, porque si hay algo que es nuevo, es que va mucha más gente, sobre todo al liceo. Mucha más. Nunca fueron las clases sociales que hoy están entrando al liceo. En el Uruguay, con una mirada
un tanto autocomplaciente de los 50 o del vallismo en Uruguay. Era universal la educación pública primaria. Secundaria era para ser preparatorios. Y con sabido y mal habido desdén hacia la UTU, ¿no? Es decir, pero no llegaban los 200.000 alumnos que tenemos hoy. Entonces, esas nuevas generaciones también son hijas de otras familias que quizás no, había un censo hace poco, no me acuerdo del año, de la cantidad de nuevos estudiantes universitarios que por primera vez son la generación que llega a la universidad. Y esos pasaron por la educación. O sea, tan mala no fue la formación, porque después uno tiene que escuchar, no saben escribir, no saben sumar. En realidad, yo creo que tenemos que ver con mucha humildad la tarea de los educadores. Eso es lo primero. Porque si no, hay muchísimas frases, pero hay que estar los 5 días de la semana con los chiquilines. Cuando además tenemos datos por todos lados, ustedes que son sociólogos sabrán, de cuánta distancia hay, por ejemplo, en los vínculos entre padres e hijos en estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer punto como de partida, ¿no? Como hizo Roosevelt con el New Deal. Hay que barajar y dar de nuevo en cuanto a la actitud de ser, y yo no digo que esté todo bien, al revés, pero sobre el hecho educativo, sobre el estar con chiquilines, trabajando para que aprendan algo, para que tengan un ida y vuelta entre lo que les interesa y lo que puede ser pensarse un futuro, que eso es educar. Esa actividad está llena de gente muy sacrificada y a la que todavía se le exige, pues yo he escuchado, no digo acá, he escuchado, la educación reproduce la desigualdad social. No sé si lo han escuchado ustedes, una cosa que es increíble. ¿Cómo la educación va a reproducir? Digo, Althusser creo que se superó hace mucho tiempo, acá estamos toda entre gente de forma... Es decir, la reproducción de la desigualdad social tiene unos componentes socioeconómicos mucho más determinantes que la educación. Es decir, con todo la educación está haciendo grandes esfuerzos para generar un poco más de igualdad de oportunidades. Yo creo que esa tiene que ser una base, reconocer que hace mucho tiempo que venimos debatiendo mal el tema, porque tenemos puesta como lo que decía el compañero acá, ¿no? Le fue mal a Tabaré y ya no sirve el proyecto. No, es decir, la numerología en educación viene arruinando el debate, que es lo que dice Edith, pedagógico. Yo me emociono un poco porque estoy cansado de escuchar números. Son importantes los números. Pero ¿cómo se enseña? ¿Para qué se enseña? Eso no está en discusión, salvo discursos muy generales. Y ¿saben lo que nos arruina? Porque el paradigma crítico, ¿qué es el paradigma crítico? No hay nada. Es que ser crítico lo podemos ser todos. Tenemos que tener un paradigma constructivo, con algunas direcciones, ¿no? Y ahí creo que también la academia tiene una responsabilidad sobre cómo mira la educación, ¿no? Y yo también doy clases en la universidad y estas discusiones las tengo, ¿no? Es decir, la educación, y sobre todo, acá estoy hablando de secundaria, está vista como una tarea de segundo orden, ¿tá? Y ese es un problema. Todavía no son universitarios los maestros y los profesores. Es increíble. Yo sé que hay un tema político acá. Lamentablemente en el 2014 no salió el proyecto, pero hay una responsabilidad ahí también. Y ni que hablar del propio sistema. Yo creo que ustedes ya lo saben, porque esto es muy debatido. Yo hablo por lo que me toca a mí. En secundaria da clase cualquiera que terminó el liceo. Y no hay concurso. Todavía no hay concurso. O sea que por antigüedad, ¿no? La escala, ustedes saben esto es tan viejo como, no sé cuándo es el estatuto. Y el Frente no se ha propuesto reformar el estatuto docente. Y estamos a veces también, si las pruebas PISA, pero es increíble. Lo digo como docente en este terreno dolido por eso, porque ¿qué ocurre? Como después tenemos cada vez más chiquilines que entran, tenemos que llenar los cupos con docentes que den clase como pueden. Y mucha gente, insisto, muy esforzada, muy comprometida, pero también que se llene de horas y después no puede dar buenas clases. Porque un tipo que tiene 40 horas de clase con adolescentes, dará todo lo que puede. Yo lo he tenido, pero cuando arrancás, que no tenés hijos, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema, la sociedad, el sistema, la academia, tienen que bajar un cambio en creer que toda la responsabilidad es que los sindicatos protestan. Y yo, mire que estoy
en las antípodas de muchos planteos sindicales, pero tengo que escuchar que ahí hay un problema que tiene que ver con este mal procesamiento de un diálogo que no ha sido bien llevado y que yo no quiero entrar en los elementos históricos, creo que la reforma Rama fue un gran pantano para la discusión pedagógica, ¿no? Incluso para nosotros en el frente, generó divisiones. Yo ocupé el IPA en el 96, yo me acuerdo de esto. Entonces quedamos como entrampados en cómo discutir lo pedagógico. ¿Tá? Entonces, bueno, vos dijiste, no es tiempo de queja, yo no vine a quejarme, pero creo que esta base hay que tenerla para discutir con otra actitud. Yo insisto con esto con cierta humildad de ver, a ver, ¿qué plantean los docentes? Aparte del salario y todo. ¿Cómo quieren trabajar? ¿Cómo tienen que ser los liceos? ¿Cómo es? Porque miren, ahora está lleno de medidas fantásticas. Integramos a todo el mundo. Cualquiera, con cualquier dificultad, tiene derecho a tener clase. Pero en el liceo no tenés quien te dé un apoyo para darle clases a niños que tienen disfasia. ¿Saben lo que es la disfasia? Yo me enteré el otro día porque te van enseñando. Te van enseñando algunos compañeros que ya lo saben. Pero tiene que tener en la clase, no puede escribir. Se le tranca el habla. Es una cosa muy compleja para tener una clase con 40 chiquilines de 15 años. Y bueno, pero entonces, en lo global integramos. Y en lo concreto, ese tema creo que tiene solución. Si no me pongo totalmente... No vengo en un plan negativo, pero quiero que esto quede como base. Es decir, ¿cuál es la solución? No es la receta, pero yo creo que hay que pensar otra vez y no tener miedo, porque también la palabra reforma nos acosta de... Pues, hay que hacer, vamos a sacarle reforma, una mutación de la educación. Y el ADN no mejoró más que el ADN, yo no creo. Es decir, hay que hacer una mutación en dos cosas. Estoy hablando ahora de secundaria, no me meto con primaria, que camina mucho mejor. Pero hay que cambiar los centros. Yo pensé en algunas notas que escribí, hay que hacer liceos participativos y no solo de eslogan. Porque el eslogan está, y lo hacemos, ¿no? Liceos participativos y cambiar la carrera docente. Son dos elementos que para mí son claves, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en el liceo como la escala previa a la universidad. Puede ser un camino, pero no todos los jóvenes quieren ser universitarios. No hay que negarle a nadie el derecho, por cierto, pero de repente tienen otros proyectos de vida. El liceo lo debe incluir. ¿Ah? Y por otra parte, para que el liceo incluya bien, es fundamental que los docentes que estén en los liceos tengan una buena formación. Y buena formación no es solo el título del IPA o el título de... Ahora, por suerte tenemos más institutos de formación en el país. La buena formación, lo he dicho, capaz que no te hago traductor, pero es permanente. ¿Y cómo es permanente la buena formación? Porque acá yo ya termino, pero me parece que a veces no se sabe. Y por eso decía lo de mutación. En Uruguay, cuando alguien estudia profesorado, capaz que algunos lo tuvieron y se acuerdan ahora, uno hace la práctica docente, ¿no es cierto? Vas a clase, tenés un profesor de didáctica, observás, criticás, analizás, ves las clases de tus compañeros, es re participativo, te hacen devoluciones, mejora esto, evalúa acá. Tuve un problema con tal alumno que vino falopeado. Porque cuando te pasa eso en la clase, si no tenés a alguien con quien hablarlo, o que tenga más experiencia, o que tenga formación, lo resolvés como podés. Bueno, en la formación docente, profesores y maestros tienen equipos colectivos de didáctica que están sobre cómo te vas formando, pero te dan el título y a trabajar solo en el aula. Es como, yo no sé nada de psicología, pero es esquizoide, me suena la palabra que puede usarse, es decir, chao, arreglate. Y si tenés 60 horas, arreglate. Y no hay instancias de formación didáctica continua. Entonces, yo creo que un liceo participativo debería continuar con etapas en donde los docentes trabajen en proyectos. Los docentes tengan referentes pedagógicos que digan, che, este problema se trata así, vamos a ver tu clase, la trabajamos juntos. Ese aspecto sería una mutación, porque en el ADN, que tanto se habló de la educación uruguaya, tenemos una muy, muy buena tradición didáctica. Yo, por diferentes motivos, incluso he trabajado eso, fui a muchos cursos de pedagogía en Cuba. Se hacen cada 2 años, van educadores de toda América Latina. El nivel de la pedagogía uruguaya, yo no digo que sea superior, no soy chauvinista, pero está a la par de los cubanos. Es decir, tenemos un fiscalizar, cumpliste todo el programa, te falta el tema.
no hay un acompañamiento pedagógico real. Porque no tiene sentido una inspección nacional, tiene que ser en el centro. Y eso daría lugar, y con esto creo que puedo redondear, aunque da para mucho, eso daría lugar también a cambiarnos un poco la cabeza a los docentes. Yo creo que hay que terminar con la idea de que el docente de secundaria es una suerte de aspirante a universitario de la materia que da. Sí, hay un problema ahí. Sí. Y bueno, yo no terminé ingeniería, no empecé a dar clases de matemáticas. Yo quería ser historiador, hice historia porque no, el docente es un docente. Sabe mucho de su materia, más o menos, pero tiene que tener el compromiso con los jóvenes y con las familias del lugar en que está trabajando, ¿no? Es decir, tiene que estar previsto en ese liceo, que yo llamo participativo, ¿verdad?, que vos tengas horas para ver la clase de otro, horas para charlar con un psicólogo y ver los problemas de los chiquilines, pero también horas para hacer actividades del liceo con el barrio. Y no estoy haciendo tampoco, es decir, yo vivo muy cerca de 3 liceos, el IVO, el 69, el 63 y el 59. Los liceos están cerrados los fines de semana. Tienen tremendas canchas, precioso gimnasio, están cerrados, no tienen actividad con el barrio. Y claro, ¿qué le vas a exigir al docente que tiene 60 horas? Te va a andar el fin de semana de buena onda a una jornada de limpieza. Ahora, si vos cambiás la cabeza de que el docente tenga, no sé, 40 horas, 20 para dar clase en proyecto con otros, y otras 20 para generar ahí actividades con los chiquilines, con las familias, yo creo que vamos a llegar a la posibilidad de tener liceos del siglo XXI. Y lo último, perdonadme porque yo después no me meto más. Si hablamos del siglo XXI, tenemos que cuestionarnos 2 cosas. Martín, por allá, fue alumno mío en el Liceo del 9 de Colón hace mucho tiempo, en quinto. Y yo siempre me pregunto lo mismo, y no es un palo a los que dan inglés, ni a los que dan matemática. Es un problema de cómo está organizado el liceo y quiénes somos los docentes. Pensemos en la mayor cantidad de horas que tenemos como estudiantes en nuestra vida en el liceo. Inglés y matemática deben ser las materias que más horas tienen. Digo por el discurso de más horas de clase, y es de las que menos aprenden. Si no lo cuestionamos eso, y no es porque los profesores no quieran enseñar, y hace 10 años que tenemos el plan Ceibal, y los chiquilines no llevan la Magallanes, la Magallanes que es la de edad, no la llevan. Porque no está previsto instancia para... Se hizo el plan Ceibal, que es muy bueno en democratizar que toda la gente tenga acceso, pero no tiene todavía cabeza pedagógica. Entonces tenemos la chance, yo digo porque hay que verlo positivamente, bueno, tenemos el plan Ceibal, cambiemos la lógica del docente, cambiemos los centros, y eso capaz que nos permite soñar con una educación del siglo XXI que dé lugar a un país más democrático. Bueno, perdón que me emocioné, pero es lo que pienso. Muy bien. Invitación. Estoy muy contenta, estoy muy contenta de que haya tanta gente preocupada por este tema. Yo voy a hablar más de la educación del futuro propiamente, no tanto de lo de ahora, aunque un poco de lo de ahora también. Y una cosa que en realidad está bueno preguntarse es de qué hablamos cuando hablamos de educación, porque la mayoría de los temas que hablamos como temas educativos son muchas veces temas sociales, no son temas netamente educativos, sociales o estructurales o institucionales, pero no educativos. O sea, acá se nombraron temas educativos como la pedagogía, la didáctica, pero cuando se habla en los medios de educación, muchas veces se hablan de problemas que son sociales, no son problemas de educación. Yo como el tema de educación es infinito, elegí tres pantallazos. Uno es técnico y de la educación del futuro. Otro es sobre el tema de cuestiones sociales y actitudinales sociales. Y otro es sobre las redes sociales, pero las redes sociales de carne y hueso, no las de Facebook. Y la generación de oportunidades en el ámbito educativo. Sobre el tema técnico, a mí hay una cosa que me preocupa respecto a la educación del futuro. Me preocupa, bueno, ahora Julieta capaz que está acá, que puede decirnos un poco mejor desde adentro. Yo creo que cada vez más los chicos de primaria y secundaria
aprenden más por fuera del sistema educativo que adentro del sistema educativo. Aprenden una cantidad de información a través de las redes, a través de sus propios intereses. Por supuesto que todavía estamos en un momento de transición, pero cada vez más los chiquilines dirigen las cosas que ellos desean aprender y las aprenden. A veces aprenden idiomas nuevos por su cuenta, porque juegan en red con chicos de Japón y aprenden japonés. Y es increíble, hay cosas que nosotros desconocemos que nuestros hijos están aprendiendo en este momento. Y eso está bueno, por un lado, está buenísimo. Y por el otro lado, es un poco preocupante en el siguiente sentido. En el periodo en el que nosotros nos criamos, la educación y la propaganda eran bastante semejantes, eran uniformes. Teníamos una educación uniforme y una propaganda uniforme, como la televisión, o sea, emite para todo el mundo. No importa, no hace distinción la televisión de quién lo está mirando. Pero ahora, cada vez más se está desarrollando la inteligencia artificial y cada vez más lo que aprendemos y el entretenimiento y por lo tanto la propaganda también va dirigida a cada persona. O sea, al Pacha le gusta el asado y en el Google del Pacha aparece asado. Y entonces eso va a ser mucho más difícil a la hora de generar ciudadanos críticos. Porque si ya no era fácil salirse de la propaganda cuando era uniforme, ¿cuánto más si está dirigida a cada uno de nosotros con nuestros gustos particulares? ¿Cuánto más si lo que aprendemos y lo que nos venden, nos están educando para ser consumidores de productos, basándose en lo que es el gusto personal de cada uno? Eso es un desafío que va a tener que enfrentar la educación. O sea, vamos a tener que tener docentes que sean muy habilidosos en despertar el espíritu crítico de los educandos, para que puedan pensar más allá de una red que es cada día más omnipresente y que todavía se especifica en los gustos de cada uno. Eso va a ser un desafío importante de la educación del futuro. Eso en cuanto a la parte técnica. En la parte técnica también tuve hace poco la ocasión de formar parte del comité técnico de las pruebas PISA y me aproveché para interiorizarme un poco, porque yo tenía cierta desconfianza en algunas cosas y quise aprender un poco más de algunos números, y algunos son preocupantes. O sea, realmente hay como dos extremos que son preocupantes a nivel técnico. Uno es la gran cantidad de alumnos que no llegan a las capacidades básicas, como por básica no llegan a más que buscar en un cuadro y señalar un dato, pero algo más sofisticado que eso no llegan en la prueba. Por eso se relaciona con lo actitudinal, que voy a hablar después. Y después también o en general la gente tiene rechazo cuando uno habla de esto, pero como país nos tiene que preocupar, es lo bajo que es la cantidad de gente que está con el tope de sus capacidades. O sea, eso es, digamos, es parte de las reservas humanas del país, los que son los que tienen mayor capacidad artística, mayor capacidad científica. De eso tenemos muy poquito en Uruguay, per cápita, muy poquito, o sea, 30 veces menos que en la OCDE. Y eso es en algún sentido, me parece a mí, porque la educación no está llegando a todos lados por igual. Y eso es responsabilidad de todos, me parece. Y con eso me voy a preocupar más al final, con el tema de las redes sociales. Porque no quiero hablar mucho sobre todo, quiero hablar un poquito de cada cosa. Sobre el tema social y actitudinal, yo me puse a leer algunas cosas que me llamaron la atención. En el pedido de presupuesto de ANEP hay
una descripción de realidad de lo que es el sistema educativo, y me llamó un dato muchísimo la atención. La mitad de los alumnos de ciclo básico secundario, la mitad, tienen 20 inasistencias o más. Es una bestialidad. O sea, es la mitad de los estudiantes. Y el 18% tiene 50 inasistencias o más. Es un número gigante de faltas. Y eso no es algo, o sea, hace más desde el 2003, que es más o menos los mismos valores. O sea, faltan los chicos. Y hay un tema que yo entiendo cuando dice Edith que la educación pública se hace cargo de todos y en eso concuerdo, pero hay algunas cosas que tal vez la educación pública precisa ciertamente mucho más apoyo, también en lo que decía Gabriel, porque no solo da clase, también tiene que hacerse cargo de realidades sociales, tiene que tener equipos multidisciplinarios que a veces no los tiene, faltan psicólogos, falta un montón de cosas, y entre esas cosas que falta un equipo humano que le diga al chico, me preocupás. Porque un chico falta un mes a clase, vuelve a clase y nadie se da por enterado que el chico faltó. Y ese es un mensaje trágico que uno le da a un chico, que es, no me importás un pepino. Porque si vos faltaste un mes y volviste y yo ni me enteré, le estás dando el mensaje de que no sos importante para nosotros. Y eso solo es demoledor en la psiquis de un adolescente. Una de las cosas que pasan, yo lo he visto en estos liceos que son tan criticados como el Jubilar, es que al tercer día que el chico falta, va una persona a la casa y le dice, ¿qué pasó? Y ese solo gesto es reconstructivo. Yo entiendo que para eso hace falta plata, porque eso sale plata. Tener alguien que vaya a la casa y le diga, ¿qué pasó? Te necesitamos, volvé. Pero eso solo es un tema que no es técnicamente educativo, es un tema social. Pero que si no lo hacemos, lo estamos expulsando del sistema al chico. Porque si no le decimos, vos sos importante para nosotros, ese chico no se recupera. Porque el mensaje que le están dando de todos lados es, vos no tenés importancia. Entonces, ese es un tema para mí que tiene mucho que ver con la reconstrucción de ciertos tejidos que están rotos y que no son netamente educativos, pero que tal vez hay que hacerlos a través del sistema educativo. Porque, o sea, alguien tiene que darle el mensaje al joven de que para nosotros es importante, que no da lo mismo si vos faltás o si no faltás. Para mí es importante que vos estés acá. Y lo último, pues yo quiero hablar poquito, es el tema de las redes sociales, que de nuevo no es un tema educativo, pero que se puede, y tal vez a mí me gustaría que se hiciera a través del sistema educativo, porque es la forma en que uno detecta lo que pasa, que es el tema de las redes sociales de carne y hueso. Nosotros subestimamos a veces el valor que tiene la red social que tenemos en nuestra vida. Y quien no lo tiene un peso enorme encima que lo hace jugar en desventaja. Y uno no sabe. Ejemplo, me invitaron hace poco en Enseña Uruguay y contaba una de las chicas, cuando contaba esto de las redes sociales, me decía un ejemplo. La mamá de un chico en una zona de contexto va al médico de ahí del Centro Comunal Zonal y le diagnostican depresión y le dicen, bueno, vení dentro de 2 meses. Una depresión profunda, vení dentro de 2 meses. O sea, no tiene una red social. Yo tengo un problema y tengo a quién llamar. Conozco un médico, conozco un psiquiatra, conozco un dentista, conozco un abogado si tengo un problema legal. Un chico en la curva de Maroña no lo tiene, un chico en Casaballe no lo tiene. Y eso, bueno, no es técnicamente educativo, pero la falta de eso influye en la falta de un buen nivel educativo. Entonces, son problemas que son sociales y que el no resolverlos genera desigualdades educativas y profundiza las desigualdades sociales. Y bueno, eso es para mí más o menos todo lo que quería decir. Perdón por haber demorado.
Y bueno, yo soy estudiante secundaria, como dijeron, y a mí me toca hoy hablar también, bueno, de este tema que nos convoca a todos, la educación del futuro, y me gustaría dar un enfoque más de mi postura como militante y estudiante secundaria. Y voy a citar un poco de lo que fue el año pasado, que me parece importante recordar que, bueno, hubo un despertar del movimiento estudiantil, nosotros los estudiantes de secundaria, con nuestros aciertos, nuestros errores y con esa característica entusiasta que tienen los adolescentes, salimos nuevamente a la calle, junto a los docentes, junto a la sociedad. Y bueno, lo que pasó el año pasado fue la lucha presupuestal, pero muchos lo vieron como, bueno, 6% un número vacío, ¿no? Como reclamar solamente más plata. Y me parece que es un error de verlo de esa manera, porque nosotros, por ejemplo, como estudiantes secundaria, realizamos una plataforma donde especificamos todos los puntos que nos parecen necesarios mejorar en el... Perdón, estoy un poco nerviosa. Pero bueno, voy a explicar un poco de qué se trata esta plataforma y también como con la consigna de escuchar, hacer soñar, cómo se hizo escuchar esa plataforma, cómo se escucharon los reclamos de los estudiantes. Y voy a empezar un poco por ahí. De parte del gobierno hubo una clara mirada al costado de toda la situación. Se decretó la esencialidad, hubo represión en desalojos y nunca se llegó a decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar, vamos a escuchar cuáles son sus propuestas, qué está mal, qué opinan ustedes. Y para llegar a eso tuvimos que pasar todo ese proceso. Tuvimos que salir a la calle, tuvimos que ocupar muchos centros de estudios, tuvimos que ocupar el CODICET y a partir de ahí se generó un diálogo. Y me parece que es una crítica que hay que claramente mejorarla, porque si estamos apostando a una educación de todos, justamente que sea de todos, que todos tengamos la misma voz y el mismo peso para opinar sobre la educación. Y bueno, siguiendo lo que estaba diciendo, cómo me iba a guiar hablando sobre esto, voy a plantearles los puntos que teníamos en la plataforma. Voy a solo nombrar los puntos que teníamos, porque si no se me va mucho tiempo. Bueno, la infraestructura universal y en buenas condiciones, material de más becas, implemento de equipos multidisciplinarios, lo que estuvieron desarrollando ustedes, un salario digno a los profesores y totalidad de bachilleratos en todos los turnos. Esos son los puntos que después se desarrollan en esa plataforma. Y me parece un logro tremendo que estudiantes de secundaria tengan la capacidad de poder decir, queremos esto para nuestra educación. Y básicamente eso quería expresar. Tampoco quiero hablar mucho, simplemente quería transmitir el mensaje de que hay que mejorar, hay que escuchar a todos y hay que, a partir de ahí, hacer la educación del futuro. Me parece fundamental y que si no cambia eso, se nos va a ir todo de las manos. Nada más. Compañeras, compañeros, quisiera hablar desde un ángulo especial. Quisiera hablar como militante de izquierda del tema. Y, naturalmente, asumo que buena parte de las cosas que voy a decir no tendrán demasiada acogida. No va a ser nuevo para mí. Yo soy militante frente amplista de manera ininterrumpida desde octubre de 1970 y la mayor parte de las veces me sentí en minoría, no dejé de estar en el frente. ¿Cómo me siento hoy? Y por eso agradezco especialmente que se me haya invitado a pesar de mi condición relativamente excéntrica. Voy a tomar una pregunta. ¿Por qué a la izquierda nos cuesta tanto tener un proyecto? ¿Por qué a la izquierda nos cuesta tanto tener un proyecto para la educación?
porque asumamos un punto de partida, nos cuesta, ¿verdad? Sí, bueno, muy bien. Yo no pretendo contestar toda esta pregunta, pero sí mencionar parte de la respuesta. Y yo creo que parte de la respuesta tiene que ver con la cuestión de las ideas, cuestión que hemos dejado muy de lado durante mucho tiempo. Bien, cuando uno empieza a hablar de las ideas, Marx no se hubiera dicho eso, y eso sigue vigente, aunque muchas otras cosas no lo sigan. Empieza por mirar la realidad, primera cosa. Y si uno mira la realidad, cuando está hablando de educación, no tiene más remedio que subrayar que la cuestión fundamental es que el conocimiento se ha transformado en las bases de las relaciones de poder. No solo económicas, eso es evidente, militares, también es evidente, políticas, ideológicas. Marx lo hubiera dicho de manera limitada: el conocimiento avanzado es la base de las fuerzas productivas. Hay que decir más, es la base de las fuerzas productivas, destructivas, comunicacionales, etc. Y este hecho tiene que ver con dos cuestiones clave para la izquierda, o al menos que debieran ser claves para la izquierda. Una es el subdesarrollo. Está terminando un periodo de auge en América Latina, ¿verdad? ¿Y el subdesarrollo cómo está? ¿Cambió mucho? Bueno, el problema es que el subdesarrollo, como otras cosas, ya no es lo que era. El subdesarrollo, cuando empezamos a hablar de desarrollo hace más de medio siglo, el subdesarrollo era no tener industria. Ahora no es eso. Ahora es más complicado. Ahora el subdesarrollo en parte es especializarse en una producción con poco conocimiento y poca calificación. Por eso somos subdesarrollados. El conocimiento no solo tiene que ver con el subdesarrollo, tiene que ver con la desigualdad, lo que es la esencia misma de nuestra pelea. ¿O por qué somos de izquierda? Bueno, cada vez más los ingresos, la incidencia social, las relaciones sociales también tienen que ver con la educación. Tienen que ver con poder o no poder tener acceso a la educación. Y eso hay que mirarlo. Podemos, si después quieren los compañeros, abundar con aburridas y extensas referencias. Yo me limito a decir, hoy por hoy, el acceso al conocimiento y a la educación es cuestión clave en materia de la desigualdad. Si el conocimiento es el recurso de poder fundamental, entonces hay algo que se deduce directamente. Los procesos de aprendizaje son los procesos sociales claves. Y ahí es donde tenemos que centrar. Bueno, pero hablemos de los procesos de aprendizaje, si yo quiero mirar esto como militante de izquierda, desde el punto de vista de quienes hacen los cambios. Hace mucho tiempo, en la década de 1860, al escribir la última frase del llamamiento inaugural de la Primera Internacional, un señor al que ya he citado escribió: la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. No de las élites, no de las vanguardias, no de los jefes, de la gente de abajo, para decirlo de manera que vaya más allá de un cierto sector social. 50 años después de eso, Lenin escribió en el colmo del periodo prerevolucionario, en 1917, en el Estado de la Revolución: los trabajadores con que sepan leer, escribir y las 4 operaciones básicas de la aritmética van a poder gobernar. Estaba profundamente equivocado, radicalmente equivocado, y lo comprobó muy poco tiempo después. ¿Qué es lo que no había entendido, aunque tanto sabía de política? No había entendido que si el conocimiento es la clave del poder, hay que apropiarse del conocimiento. Los de abajo tienen que poder apropiarse de ello, porque si no, le va a pasar lo que le pasó a Lenin pocos años después. Tuvo que volver a llamar a los viejos especialistas que habían echado de las fábricas a partir de octubre del 17. Porque ojalá las cosas fueran más sencillas. No lo son. Apropiarse de las claves del poder en cada etapa histórica, eso es lo que se llama democratización.
Es lo que hicieron los sindicatos y los partidos obreros durante el siglo XIX y el siglo XX, cuando la burguesía quería restringir el voto a los hombres, no mujeres, a los hombres de ciertos ingresos para arriba. El sufragio universal, la democratización de la República, fue la gran consigna que ganaron los partidos obreros y los sindicatos. El estado de bienestar, que con sus altibajos mejoró las condiciones de vida de mucha gente en el Uruguay y en otros lados, tuvo como principales luchadores a los trabajadores organizados. Eso se llama democratización. Cuando allá por 1920 y pico los consejos obreros barrían Europa y Gramsci los teorizaba, los veía los consejos obreros como una fuente de creación cultural, como una manera de que los de abajo pudieran no solo pelear por el reparto de la riqueza, sino acceder al conocimiento y a la cultura. Bueno, hoy la democratización del conocimiento es la cuestión clave para la izquierda. Si le dejamos el conocimiento a otros, bueno, esperemos que nos den las migajas o esperemos que nos den algún pequeño porcentaje de la riqueza. ¿Y cuál es la primera condición para democratizar el conocimiento? Es generalizar la educación avanzada. A Varela no le hubiera llamado la atención José Pedro Varela en la década de 1870, cuando peleaban contra viento y marea por generalizar la educación primaria, dijo una cosa que les voy a recordar. Día llegará, dijo Varela, en el cual lo que ahora llamamos educación media sea lo menos que se necesite. Para que nosotros podamos tener una sociedad más igualitaria, toda la gente que quiera seguir estudiando, un buen educador nunca trata de obligar a nadie, toda la gente que quiera seguir estudiando a nivel avanzado de las maneras más variadas, tiene que poder hacerlo. Hay grandes enemigos de eso. Hay economistas que nos explican que eso no es viable. Curiosamente, muchos de esos economistas cuando eran jóvenes peleaban por presupuesto para la universidad para poder estudiar ellos. Después, cuando llegaron a otro nivel, descubrieron que el gasto terciario era regresivo. Curioso descubrimiento. Hay muchos académicos que están totalmente en contra de esto. Naturalmente, los académicos, como los jugadores de fútbol o los bailarines, todos tenemos nuestra convicción de estatus. Queremos ser diferentes. Pero si ustedes se fijan, los países que han avanzado un poquito en la calidad de vida de su gente, tienen una condición similar. Hay muchísimas muchachas y muchachos que de maneras diversas en universidades o en otras instituciones muy distintas han podido seguir estudiando. ¿Nos animaremos como izquierda a reivindicar la reforma vareliana del siglo XXI o seguiremos diciendo gregre, para no decirle Gregorio, a lo que es la democratización primera del conocimiento? Miremos a dos países que vale la pena mirar. ¿Cuáles han sido las más grandes movilizaciones estudiantiles en muchísimo tiempo? Chile 2011 y 2012. ¿Y por qué? No hace falta que yo les cuente para qué peleaban los compañeros chilenos. Lograron dar vuelta al panorama electoral en Chile. Después la derecha chilena ha parado el asunto. Pero están ahí todavía, están en la calle todavía. Y miren, un lugar a donde no solemos mirar. Miremos a Estados Unidos. ¿Cuál es una de las consignas centrales que ha movilizado a la juventud norteamericana progresista en apoyo al señor senador Sanders? La gratuidad de la educación terciaria. Saben dónde están las diferencias de poder y saben dónde están las cuestiones del futuro. Ayer nosotros hablábamos, los muy viejos, hablábamos de una utopía que Marx definía así: llegará la sociedad en la cual de cada uno se obtenga según sus capacidades y a cada uno se le dé según sus necesidades. Ya hemos aprendido que darle a cada uno según sus necesidades está difícil, ¿verdad? Pero en cambio,
abrir oportunidades para que todos puedan expandir al máximo sus capacidades. ¿No es eso la definición de la vida buena que queremos? ¿No es eso la definición de la justicia? ¿No es eso la definición de la realización individual y colectiva? Si estamos hablando del aprender, ¿dónde se aprende? ¿Cómo se aprende? Se aprende, por supuesto, estudiando, para eso nos pagan a los docentes, pero se aprende trabajando, se aprende creando, se aprende innovando, se aprende colaborando. Quizás la reformulación en clave siglo XXI de nuestros sueños de siempre podría ser pensar que el Uruguay es capaz de ser un país de aprendizaje solidario, donde todos podamos seguir aprendiendo siempre y ayudándonos a estudiar. Bien, ayudándonos a aprender, ayudándonos a trabajar. De estas divagaciones tan genéricas, voy a sacar dos conclusiones muy prácticas. Una sobre algo que no deberíamos hacer y otra sobre algo que sí deberíamos hacer. La primera, no deberíamos hacer lo que desgraciadamente está haciendo el gobierno, que es separar innovación, producción, investigación y educación. Yo sé que va a haber otro panel en el que se va a hablar de esto desde el punto de vista de la investigación y la innovación, pero yo lo estoy hablando desde el punto de vista de la educación. Separar la educación de la producción, de la creación, que eso es investigación en el sentido más amplio, de la innovación, que es resolver problemas de la práctica, es una pésima política, no solo económica, es una pésima política educativa. Tenemos alguna experiencia de programas regionales de educación que colaboran al desarrollo local y no deberíamos cometer ese error. Hace mucho tiempo, para quienes necesitan referencias, los economistas que a veces las necesitan, el mejor economista de América Latina en materia de conocimiento y educación escribió en el año 92 un trabajo cuyo título es todo un programa: Conocimiento y educación, eje de la transformación productiva con equidad. Paso a la segunda conclusión. Compañeros y compañeras han llevado la atención sobre la cuestión absolutamente clave siempre de la formación de los docentes. Esa cuestión es mucho más importante cuando uno, en vez de la enseñanza de siempre, quiere tener enseñanza para todos a lo largo de toda la vida al nivel más alto posible. Estamos estancados en eso, parecería. No logramos esa cuestión clave de ofrecer enseñanza avanzada y permanente a quienes más la necesitan, los docentes. Pues bien, hace 8 años le propusimos a la Comisión de Educación y Cultura del Senado que, como no iba a salir la institución educativa, o IUDE, o como ustedes quieran llamarle, que hubiera un programa conjunto ANEP Universidad de la República para formar docentes a nivel universitario, sumando las capacidades de ambas instituciones y otras. Lo teníamos estudiado jurídicamente, en las actas de la comisión mencionada está el proyecto. ¿No podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo pronto? En un momento que tenemos poca plata, déjenme hacerles notar que esto sale mucho menos dinero que ser una institución nueva. Y permite sumar esfuerzos y permite que ese nuevo programa, como un niño que crece, vaya aprendiendo a caminar solo y cuanto antes se independice. Si eso fuera así, le estaríamos dando a toda la sociedad un mensaje muy fuerte. Le estaríamos diciendo a la sociedad que los docentes más que nadie necesitan seguir estudiando siempre. Y como pueden seguir estudiando siempre, pueden seguir enseñando siempre. Eso nos llevaría a repensar la educación media. ¿Cuál es el gran problema de la educación media? Que lo estamos teniendo tendencia a reproducirlo en la educación terciaria. La clasificación en quienes estudian para trabajar y quienes estudian para seguir estudiando. Eso, educativamente, es un desastre. Y desde el punto de vista de la izquierda es una cuestión reaccionaria. Vamos a decir las cosas como son. Es reaccionario pensar, lo era, que tenía que haber un liceo para quienes tenían que seguir estudiando y una UTU para quienes no. Y hoy es reaccionario decir que hay que tener una forma de enseñanza terciaria para enseñar con teoría y otra forma de enseñanza terciaria de segunda para enseñar sin teoría.
Contraponer la mente y la mano es malo pedagógicamente y pésimo ideológicamente. La mente aprende con la mano aprende con la mente. Muy bien, en estas condiciones y acercándome a terminar, ¿qué es lo que nosotros tenemos mirando para adelante, recurriendo a la parte inexorable, inagotable del mensaje de Marx? Mira la realidad. ¿Cuál es la realidad de hoy? ¿Cuál es la gran estructura de dominación? Se llama sociedad capitalista del conocimiento. En tiempos de Marx se llamaba sociedad capitalista industrial. Y Marx supo cambiar el centro de la atención de la izquierda, que miraba al artesanado y a la evanescente sociedad feudal, para decirle, no, tenemos que mirar a la industria. El manifiesto comunista lo dice de manera insuperable. Hoy por hoy lo que tenemos es una sociedad capitalista cuya base de poder es el conocimiento y que es la que induce la globalización. Bueno, frente a eso necesitamos tener nuestra estrategia y de nuevo paso de generalidades a cuestiones muy concretas, esas que se discuten ardorosamente. TLC sí o TLC no, tratados de libre comercio sí o tratados de libre comercio no. Aceptar los tratados de libre comercio es aceptar nuestra posición subordinada en la sociedad capitalista del conocimiento. El TLC es un reparto. Unos van a tener los trabajos y las labores con más conocimiento y educación y otros la parte de abajo. Pero rechazar los TLC y nada más es como pensar que decirle no a la injusticia e irnos a tomar mate es suficiente. No, a la injusticia hay que decirle que estamos en contra, pero hay que trabajar ese estar en contra. Si no, lo que va a pasar inevitablemente es que el Uruguay va a terminar entrando en todos los TLCs. Porque peor nos van a decir muchas veces, ¿y qué vamos a hacer? Si no tenemos una estrategia propia para el conocimiento, le va a pasar lo que le pasa a la izquierda cuando no tiene un programa propio. Gobierna con el programa de otros. Si no tenemos una estrategia propia para el conocimiento, tendremos que aceptar la de otros. ¿Qué esperamos? Nosotros esperamos que el capital sea el que cree riqueza y nosotros le cobramos impuestos, o nos vamos a meter en la producción. ¿Qué era lo que querían hacer los consejos obreros? ¿Qué eran lo que querían hacer las primeras cooperativas? ¿Eran utopistas? Claro que eran utopistas, pero llevaban la atención sobre los problemas. Peleé en el terreno de la producción. ¿Qué es hoy pelear en el terreno de la producción? Es meterse en las cuestiones del conocimiento. Si no, estaremos siempre esperando que haya periodos de boom para ver si le podemos cobrar un poquito más de impuestos al capital, pero le dejamos al capital que controle el conocimiento. En ese caso, estamos embromados. La izquierda es ante todo valores. Nosotros creemos, o al menos así pensamos, que somos un proyecto de realización mediante el trabajo, un proyecto de superación de la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, que es más o menos otra manera de llamarle a la divisoria entre dirigentes y dirigidos. Pensamos que apostamos a la emancipación de los de abajo con el protagonismo de los de abajo. Eso pasa por los aprendizajes solidarios, pasa por concebir a la educación no como el lugar donde yo escucho y aprendo de lo que me dice el docente, sino por concebir a la educación como enseñanza activa, como lugar en donde los principales protagonistas son los que aprenden. En las aulas, en las fábricas, en los consejos de barrio, en las granjas, en donde sea. Compañeras, compañeros, la educación es futuro, dice allí. Yo lo voy a decir de otra manera. Si no tenemos un proyecto propio de la izquierda para la educación, vamos a ser marginales en el futuro. Pero como acá hay mucha gente que quiere tener un futuro de izquierda para la educación, que así sea. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecerle a los que están aquí compartiendo este panel, que hayan venido a la invitación. Estoy tentado a decir muy poco porque vi que hay una cantidad de preguntas y además las propuestas que hicieron cada uno de ustedes y la síntesis que hacía Gabriela ahora, a mí me lleva a hacerme preguntas además a ustedes.
Pero no voy a hacer eso porque ya hay muchos en el público que hicieron preguntas y está bueno escuchar eso. Pero antes de dar alguna opinión sobre lo que hablamos hoy, quería contar algo y que tiene que ver con cómo habíamos pensado esto, porque siento la necesidad de expresarnos hoy desde un lugar. Cuando nosotros empezamos a armar, a discutir cómo encarábamos esta etapa, esta movilización, yo le llamo movilización, no campaña, a lo que estamos haciendo en el Frente Amplio, porque en definitiva lo que buscamos es la discusión de los Frente Amplistas y las Frente Amplistas sobre, de alguna manera, qué herramienta tenemos que construir para el futuro, que es nuestro Frente Amplio. Estamos convencidos de que es una de las mejores herramientas que pudimos construir en estos 45 años, pero que también tiene muchas carencias y necesitamos, por tanto, actualizarla, renovarla y transformarla, reinventarnos a nosotros mismos. Y la forma de reinventarnos también es reinventarnos desde pensar, de alguna manera, después de 12 años de gobierno Frente Amplista, transcurriendo el tercero, discutir también sobre los límites de las cosas que hemos hecho. Porque evidentemente que en este transcurso el Frente Amplio, en su construcción como partido, dialogó mucho con los movimientos sociales, construyó y discutió mucho con la sociedad. Plantearse construir cosas en el Uruguay, pero desde que somos gobiernos hemos cometido aciertos y errores. Y es verdad que hay fortalezas del proceso de lo que hemos construido hasta ahora, pero nunca discutimos sobre los límites de nuestro proceso, que va más allá de las acciones concretas de los errores o los fallos que hayamos tenido nosotros, y tiene que ver muchas veces con la valentía de poner dónde ponemos la valla. Los límites de los proyectos tienen que ver con cuestiones estructurales, pero también tienen que ver con la voluntad política de quienes formamos parte de este partido y de este contexto, dónde ponemos la valla de los desafíos, ¿no? Y muchas veces esos límites nos hemos autoimpuesto los límites porque no hemos sido capaces de ser críticos con nosotros mismos para pensar cómo seguimos avanzando. Y digo esto porque cuando empezamos a armar la campaña nos propusimos generar justamente una serie de discusiones que iban más allá de la movilización propiamente de discutir la presidencia del Frente Amplio, sino de tratar de incluir temas e ideas, cuestiones que sean removedoras para nosotros mismos de aquellos que nosotros pensamos que fueron límites y que son necesarios discutir para profundizar y mirar el camino del Frente Amplio. Entre ellos estaba la educación. Y como esta es una campaña que era una campaña corta que iba hasta el 29 de mayo, ¿verdad?, esta movilización, y luego se hizo una maratón, quedó esta actividad que iba a ser un poquito antes, después se postergó por otras razones y al final la terminamos concretando hoy, y bueno, y quedó en este contexto que estamos discutiendo hoy y que quizá vale la pena decirlo hoy. Esperemos que haya servido no solo para irnos pensando acá, sino para salir más convencidos de que la educación no se posterga, ¿no? En el contexto donde empezamos a discutir en la rendición de cuentas en el Parlamento, seguramente que sea un elemento más para colocar la idea. Y el ascensor tampoco. Porque... Y el ascensor tampoco. Porque si no, la próxima vez ni vengo. No puede llegar. Y eso tiene que ver justamente con este debate que estamos encarando hoy, que tiene que ver con, de alguna manera, las prioridades que tiene que discutir el Parlamento de la República en el marco de una rendición de cuentas. Bueno, espero que esto también haya servido como para dar un argumento más de que no se pueden postergar los recursos que están destinados a la educación, que hay que llevarlos adelante. Por eso digo que esto se había pensado desde antes y cayó en este contexto, pero esperemos que sirva para eso también, de alguna manera. En el otro contexto creo que tenemos un gran desafío por delante que tiene que ver con salir de la dicotomía, muchas veces que se instala, asociado a que la inclusión y la calidad no tienen por qué ir de la mano. Y yo creo que ese es un debate que muchas veces lo hemos instalado como debate y lo hemos autoimpuesto, como debate que crea límites a la hora de plantearnos el desarrollo en las cuestiones que tiene que ver la educación y que tiene que ver en definitiva, o que hacen en definitiva, la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, y que tiene que ver con la democratización del conocimiento como eje central, además de la construcción de ciudadanía para poder ejercer críticamente en nuestra vida y nuestra autonomía, también como personas y como colectivo, que en definitiva es a donde tiene que orientarse la educación. Es decir, muchas veces se instala este debate de los desafíos de la inclusión llevan consigo una contradicción con la calidad. Y muchas veces se discute de esa manera en términos políticos. Yo estoy convencido que el sistema político además tiene un gran debe con la educación pública porque más allá de los grandes avances que haya tenido desde el 2005 para aquí,
que podríamos relatarlo, estoy convencido de que nadie se quiere hacer cargo del problema. Y esa es una de las grandes dificultades, y todo el mundo se echa la culpa unos a otros. Y quizá la educación del futuro seguramente necesite de que nos hagamos cargo de las cosas. Porque este es un debate en donde el gobierno le echa la culpa a los actores sociales muchas veces le echan la culpa al gobierno, el sistema dentro de los partidos políticos nos echamos la culpa mutuamente a ver quién hizo cosas peores con la educación y quién tuvo peores resultados. Y como que llega un momento de parar un poco la mano y decir, no, tenemos que hacer cargo de este tema, este es un tema crucial para la construcción de un proyecto de país y un modelo de desarrollo inclusivo con inclusión y apuntando a una sociedad mucho más justa y a un modelo de desarrollo que permita a todos participar de alguna manera de lo que producimos. Y tenemos que parar con esto de ver qué hicimos nosotros y qué hicieron los otros, ¿no? Me parece que hay que hacer como un llamado al diálogo y decir, bueno, desde ahora, cómo proyectamos el esfuerzo hacia adelante. Y eso tiene que ver porque muchas veces cuando discutimos de educación dentro del sistema político discutimos de ladrillos y de salarios. Y lamentablemente, los otros debates que tienen que ver con la educación y las otras cuestiones que están arriba de la mesa que tienen que ver con la educación pública no están tan presentes en los debates políticos. Más allá de que es también lamentable que tengamos que discutir de ladrillos y de salarios, porque en realidad todavía no tenemos ni los ladrillos ni los salarios necesarios para generar un proceso de educación mucho más fuerte del que queremos todos, ¿no? Y creo que en este sentido muchas veces también le terminamos cargando las culpas en este debate a la educación pública y la hacemos responsable de todo, cuando en realidad son otras las instituciones que se tienen que hacer cargo de otros problemas sociales. Y eso tiene que ver también con un tema que es muchas veces la institución pública, la educación pública es la que está en todo el territorio y en todos los territorios. Y esto tiene que ver con una discusión que va a otra área y es que el Estado no siempre está en todos los territorios como debería estar. Y es la escuela pública y las instituciones públicas educativas las que están en todos los territorios y se tienen que hacer cargo de los problemas sociales de esos territorios, de todos los problemas que surgen, caen y desembocan en la escuela, en los liceos. Y esa es una de las dificultades porque quiere decir que nos está faltando Estado. Nos está faltando Estado en mucho espacio, o en otros espacios tenemos demasiado Estado, ¿no? Y a veces el Estado que tenemos es el Estado que menos promueve de alguna manera la equidad y el buen trato con los ciudadanos, sino que tenemos el otro Estado. Y tenemos una demanda creciente de cada vez agrandar más el pedazo de Estado que tiene que ver con la represión y el control, y hay cada vez las demandas que tienen que ver con la expansión del Estado que permite expandir las oportunidades de todos, no es tan fuerte en la sociedad, y eso debería ser algo que nos tiene que llevar a cuestionarnos a todos, ¿no? Porque eso tiene que ver con la agenda pública. Y si la agenda pública siempre está cargada por los aspectos que tienen que ver con la inseguridad y la seguridad, y pocas veces está cargada con los aspectos que tienen que ver con la educación y la ampliación de los derechos de todos. Y eso genera muchas veces que orientemos los debates siempre hacia una de las patas del Estado que tiene que existir, que es la que está allí, que es la que está centrada justamente para preservar la seguridad y los derechos de todos y la convivencia, pero generalmente el otro Estado que hay que desarrollar, que es el Estado que abriría muchas más oportunidades, es un Estado menos demandante por nuestra sociedad. Y esa es una dificultad y lo tenemos que asumir como un compromiso hacia el futuro de hacer un esfuerzo todos, en realidad en la sociedad, para poder incorporar con mucha más fuerza las demandas de ese Estado que necesitamos, que es el único que nos va a permitir resolver los problemas de la desigualdad, que en definitiva es la desigualdad la que genera los problemas de la violencia. Cualquier sociedad desigual termina generando violencia como condición necesaria para sostener esa desigualdad. Y me parece que ese tiene que ser el desafío de una fuerza política que se anime a cuestionarse a sí misma, pero que por sobre todas las cosas se anime a disputar las ideas del sentido común que se instalan en nuestra sociedad y que busca problematizar de alguna manera las condiciones para generar esa sociedad que queremos construir. Empezar a hablar más de la sociedad que queremos construir partiendo de, como decía Rodrigo, de mirar la realidad, pero por sobre todas las cosas asumiendo de que la educación del futuro es la que estamos construyendo hoy. Porque no hay una decisión que tomemos en el presente que no impacte directamente en la educación que vamos a tener en el futuro, ¿no? Porque muchas veces a la izquierda, a veces, cuando nos falta valentía para discutir algunos temas, tratamos de instalar las discusiones hacia adelante y pensamos en el UE de 2030, el 2050, para tratar de, en ese marco de discusión tan alejado, no problematizar las cosas que hacemos hoy, que en definitiva son las que van a marcar cómo llegamos al 2050 o al 2060 o cuando sea. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos y esperemos que esta movida que estamos intentando generar, que tiene que ver con abrir las puertas del Frente Amplio para
discutir mucho más y traer más ideas que nos permitan renovar de alguna manera el sentido que le damos al ser de izquierda, sabiendo de que en realidad en una sociedad hay que discutir también con no solo los que están adentro del Frente Amplio, sino con el resto de la sociedad, y ese es un desafío para los que pretendemos ser gobierno, porque en definitiva el Frente Amplio tiene vocación de gobierno y quiere ser gobierno porque quiere tomar decisiones que impliquen, junto con el resto de la sociedad, construir un país más justo, y para eso tiene que también abrir las puertas a dialogar con otros, pero para eso tenemos que tener la condición de animarnos a abrir mucho más debate. Estoy convencido de que por la educación pública, porque como muchos de los que están acá, nos formamos ocupando un liceo, quizás fue la primera decisión política que tomamos en nuestra vida, fue asumir la conducción de nuestro centro educativo en conflicto. A mí me tocó ocupar los liceos en el año 96 y desde ahí seguramente muchos de los que están acá también siguieron participando y asumiendo otras responsabilidades políticas a partir de esa primera decisión, que fue la de tratar de retomar el control del proceso de, si se quiere, democratización de conocimiento de nuestros centros educativos, ¿no? Y eso, para lo que decía Julieta, que sigue siendo un objetivo, la de poder asumir que los centros educativos, las instituciones educativas nos pertenecen a todos y que la emancipación de los de abajo va a ser producto de los de abajo, como decía Rodrigo, ¿no? Así que de alguna manera esperemos que este proceso nos siga motivando a generar estos debates, y por eso estamos convencidos de que el Frente Amplio debería tener una unidad programática de actuación permanente, y no cada 5 años para ver cómo presentamos algo negro sobre blanco para decir qué es lo que vamos a hacer en educación, sino que tendría que ser parte del debate permanente de tener una unidad programática de educación y que funcione y que tenga la capacidad de organizar no solo estas actividades, sino muchas otras que nos permitan discutir y proyectar mucho más hacia qué educación queremos, porque seguramente si construimos ese debate, seguramente tendremos la posibilidad de seguir siendo izquierda y de seguir construyendo el futuro. Gracias.